Bueno, primeramente buenas noches. Mi nombre es Michelle Andrea Montes García y pues junto a mi equipo de trabajo les vamos a mostrar todo sobre lo que tiene que ver con los signos de puntuación, lo que es su significado, su uso, también su importancia y pues obviamente cuáles son esos signos de puntuación. Entonces, primeramente vamos a hablar sobre qué son los signos de puntuación. Bueno, vamos a decir que los signos de puntuación son señales o digamos unas marcas gráficas que permiten a la persona que está redactando o está estructurando un discurso escrito también le permite al lector identificar sobre las inflexiones del texto, es decir, el modo de entonación, las pausas que son necesarias para facilitar su comprensión. Digamos que su objetivo principal o su cometido principal es, digamos, que evitar ambigüedades que puedan entorpecer la comprensión del texto, o sea, del escrito. Pero también son señalar las características especiales del mismo, como por ejemplo las citas textuales, los incisos, las voces de los personajes, etc. Además, también permite modular lo escrito, o sea, digamos que controlar, como lo decía anteriormente, la entonación con la que debe leerse, para así tener, digamos, una mejor comprensión o digamos que para recomponer las sutilezas del lenguaje a partir del texto. Como lo mencionaba antes también, por medio de los signos de puntuación, digamos, se estructuran los textos, se ordenan, se jerarquizan las ideas principales y secundarias, lo que obviamente permite al lector una mejor interpretación, análisis y comprensión del contenido. Ahora vamos a hablar sobre el uso correcto de los signos de puntuación. Los signos de puntuación tienen como objetivo que las ideas plasmadas contengan una estructura y un orden, que pueda distinguirse las ideas principales de las ideas secundarias, sin que éstas pierdan la relación. Por lo tanto, debe respetarse sin abusar de su uso. Puesto que si se utiliza de forma errónea, se puede cambiar el sentido del texto escrito o de la oración. Se recomienda que antes de que se publique algún trabajo o un texto de divulgación escrita, también se revise la puntuación del mismo para evitar, digamos, que malos entendidos a la hora que otra persona pueda leerlo o comprender el texto de lo que usted quiso plasmar allí en ese escrito. Bueno, y sobre la importancia, sobre el uso de cada signo de puntuación, pues mis compañeros van a estar más adelante explicando sobre cada uno de ellos. Y digamos que la importancia que tienen los signos de puntuación, ya que son un elemento esencial dentro de cualquier escrito, se puede decir que estos velan por el sentido de un texto y su uso correcto implica un dominio de la sintaxis y por lo tanto de la gramática de la lengua en general. Esto nos permite expresarnos con claridad y evitar interpretaciones diferentes de lo que nosotros queremos decir en ese escrito. Y pues, como lo decía anteriormente, tener en cuenta que si se usa de mala forma, digamos que se podría cambiar totalmente el sentido de un escrito. Por lo tanto, los signos de puntuación son de gran importancia a la hora de la redacción de un escrito. A continuación, mis compañeros van a estar explicándole, digamos, un poco más de esto. El punto es un signo de puntuación cuyo uso principal es señalar gráficamente una pausa que marca el final de un enunciado, que no sea ni interrogativo ni exclamativo, o de un párrafo de un texto. Se escribe sin separación de la palabra que lo precede y separado por un espacio de la palabra o del signo que viene después de él. Los puntos suspensivos son un signo de puntuación que consiste en 3 puntos, no 4 ni 2, simplemente 3 puntos. Estos puntos se escriben seguidos de manera horizontal y su nombre se debe a que marcan una suspensión en el discurso escrito, marcan una suspensión o una ausencia. La coma es un signo de puntuación que indica una pausa corta dentro de una oración o un enunciado. Los asteriscos se pueden incluir en un texto para hacer referencia a que se necesita una aclaración. Habitualmente esto es al pie de página. Se utilizan también como modo de marcar un nuevo tema o un nuevo ítem en el texto. Y por último, también se pueden utilizar para marcar correcciones. A continuación estaremos hablando de los 2 puntos. Los 2 puntos se utilizan principalmente para dar paso a una enumeración o luego de dar saludos en una carta de cortesía, antes de citas textuales o en diálogos. También vamos a hablar un poco sobre el punto y coma. El punto y coma indica una pausa en el texto. Una pausa que es inferior a un punto, pero superior a la coma. También encontramos en los signos de puntuación los signos de interrogación. Estos son principalmente utilizados para delimitar preguntas. De este mismo modo encontramos los signos de exclamación o admiración que se utilizan con fines de interjección o, como su nombre lo dice, exclamación. Mi nombre es Sandra Tous Altamiranda. Hoy le vamos a hablar sobre los signos de puntuación como son los paréntesis, las llaves, los corchetes y los apóstrofes. Hablemos un poco sobre los paréntesis. Son signos ortográficos doble con la forma C, que se usan para insertar un enunciado, una información complementaria o aclaratoria, para indicar distintas opciones de lectura de un texto. También se utilizan para encerrar siglas de distintas organizaciones y se utiliza también para reconstruir palabras incompletas.
Bueno, ahora le vamos a hablar sobre los signos llamados llaves. Se trata de un signo doble. Posee una abertura que apunta hacia la izquierda y otra que apunta hacia la derecha. Se utiliza para encerrar incisos aclaratorios o específicos. También se utiliza para la elaboración de cuadros sinópticos y otros tipos de esquemas. Los corchetes son signos de puntuación que se utilizan por lo general para incorporar una información complementaria o aclaratoria. Apóstrofe es una figura retórica en la que se irrumpe brevemente el discurso, diálogo o narrativa, para invocar a personajes imaginarios o reales. Con este recurso se intenta captar la atención del receptor y transmitirle un sentimiento, idea o pensamiento. Además puede ir acompañada de signos de exclamación o de interrogación. Hola, buenas tardes. En el tema de signos de puntuación me tocó hablar sobre el uso de las comillas. Empezaremos a hablar sobre las comillas altas inglesas. Estas comillas son un signo ortográfico caracterizado por dos símbolos que se encargan de cerrar una palabra o una frase. Estos se pueden utilizar como para señalar el título de alguna obra o de alguna publicación, señalar citas textuales o expresar palabras que hablen en ironía o que tengan un lenguaje vulgar. ¿Okay? También están las comillas simples. Las comillas simples, el uso de estas comillas simples pueden variar dependiendo del país. Por ejemplo, en Estados Unidos, cuando están citando, cuando se citan con comillas inglesas, se utilizarían las comillas simples dentro de la cita para resaltar una palabra o una frase en específico sobre esa cita. Pero en Inglaterra, el uso de las comillas simples darían el mismo uso a las comillas altas o inglesas. Lo utilizarían para las mismas cosas. Entonces, este uso de estos tipos de comillas pueden ir variando dependiendo de sus países. También están las comillas bajas o las comillas latinas. Las comillas latinas se escriben pegadas a la primera y última palabra del periodo que marcan y separadas de un espacio las palabras o signos que preceden o las siguen. También, si después de las comillas viene algún signo de puntuación, no se deja ningún espacio entre las comillas y la palabra que viene. Según la RAE, el uso de estas comillas son las que deberíamos utilizar nosotros. Son las que en sí deberíamos de estar utilizando. En el orden debería de ser comillas latinas, después comillas inglesas y después comillas simples. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Ahora hablaremos sobre el uso de las mayúsculas, donde mencionaré unas reglas básicas sobre el uso de estas y sobre cómo no se utilizan. Empezando con todas las palabras que se escriben en mayúscula, completamente todo en mayúscula, llevan tilde. También se escribe en mayúscula la primera palabra al principio de un escrito. También después de un punto y seguido o un punto y aparte también se escribe la letra en mayúscula. Cuando escribimos nombres propios, también se escriben en mayúscula, ya sea cosas como nombres divinos, como Señor, Redentor, Pastor, Santo, cosas así. También en títulos de obra, esas también se escriben en mayúscula. Cosas que no llevan mayúscula serían los días de la semana, los meses, las estaciones, ya sea los lunes, abriles, martes, otoño, eso no se escriben en mayúscula. Tampoco las notas musicales como el do, re, mi, fa, sol, tampoco se escriben en mayúscula. Nombres de religiones, cosas como el budismo, el catolicismo o el taoísmo, entre otros. Se escriben también, los que no se escriben en mayúsculas son los tratamientos, cuando se dirige hacia otra persona como usted, señor, doña, esos no se escriben en mayúsculas, pero sus abreviaturas sí se escriben en mayúsculas. También no se escriben en mayúsculas o no se utilizan las mayúsculas son los cargos y títulos, cosas como rey, príncipe, general, presidente, tampoco se escriben en mayúsculas. Eso es todo. Continuamos con la diéresis. La diéresis es un signo de puntuación, el cual es utilizado en español para diferenciar la sílaba entre cue y gui, la cual es utilizada con una U intermedia, como por ejemplo pingüino, itagüí, lingüística, entre otras palabras. Sigue la raya. La raya, o también conocida como guión largo, es un signo de puntuación delimitador, el cual se identifica por ser un trazo horizontal un poquito más largo que el guión, y suele usarse como doble abertura y cierre, es decir, como por ejemplo ciudad, espacio, espacio y tiempo. Terminamos con la barra, el cual es un signo ortográfico auxiliar, el cual consiste en una línea diagonal que tiene diferentes usos, como por ejemplo el C barra C, que significa cuenta corriente, y también es utilizado para separar los versos de un poema cuando están citados en una línea seguida. También es utilizado para las transcripciones de portadas
entre otros usos comunes. Ahora, la conclusión. La conclusión de los signos de puntuación es que son signos ortográficos que permiten al redactor estructurar el discurso de un escrito, es decir, el modo de entonación y las pausas necesarias que facilitan su comprensión.